Y bueno, gente, finalmente llegamos a lo que vendría siendo el último video de lo que vendría siendo el ensamblaje de nuestro motor de 4 cilindros. Además de que vamos a hacer esta pequeña animación que están viendo en pantalla. Entonces, pues si no han visto cómo realizamos cada una de estas piezas que están viendo, pues los invito a que vayan a ver los demás videos que pues se los voy a estar dejando aquí abajo en la descripción. Y pues sin más, comencemos. Perfecto, gente. Entonces, ya una vez tengamos todas nuestras piezas de nuestro ensamblaje, vamos a crear lo que vendría siendo un nuevo ensamblaje. Muy bien. Y vamos a insertar, en este caso, primeramente nuestro cigüeñal, o como ustedes los hayan nombrado. Aquí ya pues, varía del nombre que ustedes le hayan dado. Aceptamos simplemente. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. La verdad, uno es haciendo un croquis y todo esto. Y hay otra forma de medio engañar al software. Entonces, la verdad lo vamos a hacer de la forma de engañar al software. Entonces, de momento simplemente vamos a ingresar el cigüeñal. Después venimos aquí, ingresamos nuestras demás piezas. Muy bien, el anillo, la parte de la casa de nuestro pistón, nuestro pivote que va a entrar ahí, el otro de la tapa de la biela y la biela como tal. Bueno, entonces vamos a comenzar con este anillo de retención. Lo vamos a hacer aquí, céntrico a nuestro pistón. Vamos a seleccionar la parte superior y la vamos a poner aquí. Vamos a hacer coincidente y nos va a quedar de esta manera. Bien, ahorita de momento solamente vamos a hacer esas dos relaciones y vamos a irnos aquí para copiar relaciones de posición. Le vamos a decir, nos dice qué componente es el que deseamos copiarle la relación, le damos, seleccionamos nuestro anillo de retención, seleccionamos esta flechita y nos pide que lo hagamos, nos pide las relaciones que van a copiar, en este caso la concéntrica, que vamos a hacerlo aquí, y la coincidente la vamos a hacer que sea aquí, en la parte superior. Muy bien, aceptamos y ahora vamos a hacer lo mismo para acá abajo, aquí, y nos va a quedar de esta manera. Aquí ya le damos la tacha. Y de esta forma ya no tenemos que estar uniendo una por una. Es una forma un poquito más sencilla de hacerla. Ahora vamos a hacer este con este, lo vamos a hacer concéntrica. Vamos a abrir los planos de lo que vendría siendo nuestro pivote. Vamos a seleccionar el plano frontal con respecto a lo que vendría siendo nuestro pistón, el plano frontal también. Y los vamos a hacer coincidentes para que nos quede exactamente a la mitad. Ahora, nuestra biela con el pivote vamos a hacerlo concéntrica y aquí vamos a hacer nuestro pistón nuevamente, su plano frontal y nuestra biela igualmente con su plano frontal lo hacemos coincidente para que nos quede centrado. Muy bien, hasta aquí todo bien. Y finalmente ya nada más vamos a insertar, hacer más bien las relaciones con la tapa de nuestra biela. Bien, lo vamos a hacer concéntrica a los círculos, a los barrenos que tenemos, mejor dicho, a este y a este. Y esta cara superior, bueno, con la cara inferior de nuestra biela la vamos a hacer coincidente para que nos quede de esta manera. Muy bien, entonces aquí ya ustedes, por ejemplo, si ya quieren hacer lo que se vea un poco más bonito, ya le pueden meter a lo mejor aquí un tornillo con una tuerquita acá, y esto pues lo tenemos aquí en la librería, en el toolbox. Aquí ya no le dan a agregar y pues ya aquí pueden agregar un tornillo con su respectiva tuerca. Digo, esto ya es como nada más como para si ustedes lo quieren detallar, de momento lo vamos a dejar así. Vamos a seleccionar la cara de nuestra tapa o de nuestra biela y la vamos a hacer concéntrica respecto a esta parte de aquí, que es la primera que tenemos. Y vamos a tomar esta cara de aquí de nuestra biela, esta otra cara de aquí de nuestra biela, esta cara de aquí
y esta cara de aquí. Todo este tipo de relaciones, como yo lo hago, ya es como con comanditos, como le dejo presionado el control. Pero pues si ustedes no saben todavía muy bien de que pueden hacer es presionar de relaciones y aquí están relaciones coincidentes, concéntrica, entonces ya le dan concéntrica, ahí ya seleccionan que quieren esta con respecto a esta, ya ustedes vean, ahí esta con respecto a esta, ¿no? Ahorita me marcaría error por lógicas razones que está relacionado. Entonces, por ejemplo, relaciones de posición avanzadas, por ejemplo, aquí está la de ancho, que fue la que dimos para que nos queden concéntricas las caras de aquí. Entonces, si por ejemplo, cuando lo hice con planos, pueden seleccionar los planos directamente desde esta pestañita y aquí destapan el pistón a la cara frontal del pistón y ya la hacen coincidente o concéntrica, ya dependiendo de lo que yo dije en el video. Pero esto es como para una explicación rapidita para los que a lo mejor no sepan el tipo de comandos, pero en sí yo nada más lo que hago es arrastrar, selecciono dejo mi control y selecciono y en automático me aparece aquí. Hay algunos que lo pueden tener habilitado, otros no, pero bueno, eso es como que así rapidito para mencionarle nada más eso. Miren, si quieren, lo vamos a hacer una relación, lo vamos a hacer con de relación para que vean. Vamos a decirle que nosotros queremos que nuestro pistón, no, la parte lateral, vamos a eliminar esta relación de aquí, eliminamos esta parte de aquí, sea coincidente con lo que vendría siendo nuestro plano lateral y listo. Le damos que sí, aceptamos y de esta forma ya me lo hizo. Para que vean un poquito. Ahorita, si se dan cuenta, pues al inicio les mostré el videito donde se mueve, aquí lo tenemos completamente definido y aquí es donde vamos a hacer lo que vendría siendo pues como que nuestra trampita. Vamos a seleccionar un pivote, vamos a seleccionar con que sean concéntricas y esta cara con esta cara del pivote le vamos a dar una distancia de unos 1500. Una distancia donde no se logre ver a simple vista, o sea, simplemente tener aquí. Vamos a seleccionar clic derecho, lo vamos a fijar y nuestro cigüeñal lo vamos a flotar. Ahora, al momento de girarlo, ahora sí ya nos va a dejar hacer esto. Entonces, por eso, a eso me refería con engañar un poquito al software para no estar realizando lo que venga haciendo croquis y este tipo de cosas. Ahora simplemente lo que nos hace falta es estas, pues, mandarlas hacia acá, los cuatro que nos van a faltar. Nuevamente nos vamos a copiar relaciones, vamos a seleccionar todos nuestros componentes, todas nuestras partes de nuestra pieza, de nuestro pistón como tal. Le damos aquí en el siguiente, concéntrica, la vamos a hacer, vamos a dejar un espacio libre. Vamos a hacer concéntrica el ancho es de esta cara con esta cara, que es donde va a quedar. Y va a ser coincidente nuevamente a nuestro plano medio. Y ahí nos va a quedar, le damos a aceptar y nos va a pedir otro. Aquí lo seguimos haciendo, concéntrica esta cara de aquí, esta cara de aquí. Y lo vamos a hacer nuevamente a nuestro plano de aquí. Y como pueden ver, aquí me la da hacia abajo, pues está mal. Simplemente aquí le vamos a decir que cambie la posición y de esta forma ya no lo da. Y pues nos quedaría el último, concéntrica con esta, ancho entre y y nuevamente a nuestro plano lateral. No lo vuelve a dar hacia abajo, simplemente lo cambiamos y listo. Ahora sí, ya nada más aquí le damos tache y listo, amigos. De esta forma nos quedaría ya nuestro ensamble completo. Bastante sencillito. Y aquí, como pueden ver, simplemente hacemos esto. Ya nos va a hacer
esta manera. Y ahora aquí tenemos Motion Studio, vamos a modelo. En caso de que no lleguen a tener esta pestañita habilitada, se pueden ir aquí al comando, le dan Motion Studio, y aquí, por ejemplo, si yo le doy a bueno, aquí les aparece Motion. Y ya simplemente aquí le dan en, pues, mostrar o ocultar en caso de que no se los aparezcan. A mí, pues, ya me lo tengo aquí. Entonces, al momento de que ya lo seleccionen, tiene que aparecer en esta parte inferior. Y una vez que les aparezca, nos vamos a ir ahí. Aquí vamos a jalar este primero. Aquí, pues, depende de qué tan largo quieren el video, 2 segundos, 4 segundos. Ahorita por temas de rapidez le vamos a poner, no sé, 2 segundos. Le vamos a dar aquí. Aquí le vamos a dar una animación. Aquí son tramas por segundos o fotogramas por segundo. 60, que es como que lo recomendable para una buena forma. Y ahora vamos a darle lo que vendría siendo, no, en esta parte de aquí no, es una parte que dice de nuestro motor. Aquí, motor rotatorio, componente o dirección. Vamos a seleccionar que nos mueva en la dirección que gusten ustedes. Y así aquí se la quieren cambiar. En este caso le vamos a dar aquí. Y las revoluciones por minuto le vamos a dar, no sé, algunas 30 revoluciones por minuto. Aceptamos. Y aquí nos va a empezar como que a reconocer lo que va a hacer. Ya depende de, pues ahora sí que de tanta capacidad tenga su máquina y todo esto. Entonces, esto pues va a tardar unos segundos en hacerlo. Entonces, ahorita regresamos. Bueno, gente, un datito que se me pasó decirles antes de que ya cuando lo teníamos anteriormente, simplemente seleccionar el botón de reproducir y ahora sí nos va a hacer lo que vendría siendo como que mostrar cómo se va a ver. Y ahora sí ya lo que les comentaba, esto ya va a tardar dependiendo de qué tantos segundos le hayan dado, el procesador que tengan en su computadora, y ya pues va a variar un tiempecito, pero simplemente es eso. Cuando ya le den los segundos, ya le hayan agregado el motor rotatorio, ya simplemente cuando lo tengan así, le dan clic aquí en reproducir y ahí va a empezar a hacer una especie de carga. A ver, déjenme ver si lo podemos volver a hacer. Ahí está. Una vez que lo tengamos ahí le damos clic en reproducir y si se fijan, esta línea amarillita va cargando, va cargando, va cargando hasta que llega pues a los segundos que nosotros le dijimos que necesitábamos. Entonces ya esto es lo que les comento, puede tardar más o menos dependiendo del procesador que tengan. Y ya nos arroja como ese sonidito que es de que ya está. Le vamos a dar, vamos a ocultar esta barra de aquí, o aquí con esta flechita. Pueden ocultar o no, para que pues puedan visualizarlo como quien dice sin tener la ventanita abierta. Vamos aquí en reproducir y pues ya de esta manera quedaría como tal el video, amigos. Así. Entonces, pues de esta forma, amigos, terminamos lo que vendría siendo este video. Espero les haya gustado, espero les sirva. La verdad me ayudarían bastante suscribiéndose al canal para seguir extrayendo este tipo de proyectitos. Y pues sin más, yo me despido, amigos. Nos vemos en la siguiente. Adiós.